bienvenidos al programa La Hora de la Salud. Estamos muy felices de estar esta mañana con todos ustedes. En esta mañana pues nos acompaña el licenciado en Psicología Byron Solares, quien esta mañana tiene la oportunidad de impartirnos el tema salud mental, así que el tiempo es para el licenciado. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de venir a compartir aquí el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar relacionado con un tema que es súper importante, que es la salud mental. Normalmente nosotros pensamos siempre en salud y hacemos referencia a la salud física. Entonces pensamos que estamos sanos porque no nos duele la cabeza, no nos duele el cuerpo, no nos duele alguna parte que en algún momento, alguna parte física, y nosotros decimos que estamos sanos. Sin embargo, cuando nosotros vemos la definición de salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de algún dolor o algún padecimiento. Entonces, la definición de salud a nivel general engloba tres aspectos que son fundamentales: la salud física, que es la salud donde usualmente nosotros nos preocupamos mucho; la salud mental, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy; y luego también tenemos la salud social. ¿Y qué es la salud social? Es algo como extraño porque es algo poco común. Pues la salud social hace referencia a cómo son mis relaciones sociales, cómo es mi interacción con las personas que vivo en la casa, con las personas del trabajo, con las personas que están a mi alrededor. Eso es lo que hace relación cuando nos dice también la parte social. Ahora, cuando estamos hablando de la parte mental, hacemos referencia directamente a cómo nos percibimos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo estamos afrontando todos los problemas que tenemos en la vida diaria. Entonces, teniendo como referencia que la salud es el completo bienestar físico, psicológico o mental y social, vamos a ver ahora cómo define también la Organización Mundial de la Salud la salud mental, y la define como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Si se dan cuenta, la definición de salud mental en sí es mucho más amplia y lleva diferentes aspectos. Primero, es un estado de bienestar de cada individuo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que estar satisfecho con lo que he hecho, yo tengo que estar contento con lo que he logrado y yo tengo que tener en cuenta también cuáles son mis propias aptitudes, pero esas mis aptitudes también van a relacionarse con mis limitaciones. Y ahí es donde tenemos que ser también nosotros realistas en cuestión de las metas que nosotros nos vamos a empezar a programar. Parte de nuestra salud mental es saber hasta dónde están mis límites y a dónde puedo llegar yo. Un ejemplo muy sencillo es con las metas que nos vamos a trazar. Si nosotros nunca hemos corrido ni siquiera para alcanzar el bus, porque corremos para alcanzar el bus y nos cansamos, no podemos pensar nosotros que vamos a correr una 21K, por ejemplo. Y si vamos a correr la 21K, nuestra meta tendría que ser finalizar los 21 kilómetros, no ganar los 21K. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros no hemos practicado. Para hacer un tiempo reducido en una 21K se necesita entrenamiento, se necesita trabajo, se necesita dedicación. Pero si nosotros va a ser la primera vez que la vamos a correr, lo que tenemos que ser es muy realista con todas nuestras limitaciones y saber que mi condición física en este momento no está para ganar un 21K. Entonces mi meta tiene que ser finalizar la carrera. Ahí estoy siendo realista, estoy teniendo en cuenta mis capacidades y estoy teniendo en cuenta también la meta. Es una meta que yo puedo alcanzar, no es una meta que me va a hacer sufrir. Hablar de salud mental implica muchas otras cosas. Por ejemplo, implica también la parte de la realidad y la expectativa. ¿Cuál es la realidad en la que yo vivo y cuál es la expectativa que yo tengo? Y nos pasa muchas veces ahora, es muy común poner el ejemplo de lo que compramos en línea. Porque lo que compramos en línea es mucha expectativa. La otra vez nos pasó en la casa, alguien conocido pidió una figura, que se veía una figura de acción, pero resulta que no vio las especificaciones de la figura. Y la persona se esperaba una figura de 20 centímetros de altura y cuando llegó le llegó una de 5 centímetros. Entonces la expectativa versus la realidad. Para los que nos están viendo, más o menos de este tamaño era la figura que llegó.
y la persona estaba esperando una figura como de este tamaño aproximadamente. Entonces, con muchos más detalles. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros empezamos a tener expectativas muy altas. Nos empezamos a hacer como ilusiones muy altas a lo que realmente vamos a tener en la realidad. Muy sencillo, pongámoslo también de una forma como práctica para que todos vayamos entendiendo. ¿Cómo nos imaginamos nosotros a nuestra pareja? Puede ser que en algún momento nos imaginemos, en el caso de los hombres, voy a imaginar alguna mujer ideal, que podría ser el ideal de alguna persona. Imagínense una mujer rubia, alta, ojos verdes, un cuerpo espectacular, que se cuide. Está bien, esa puede ser la expectativa, pero veamos la realidad. ¿Cuántas mujeres de nuestra Guatemala cumplen con ese estándar de belleza que nosotros estamos teniendo? Y lo mismo podemos aplicar para los hombres. O sea, veamos cuál puede ser el ideal de una mujer. Un hombre alto, fornido, musculoso, corpulento, con una buena condición física, que sea amoroso, que sea cuidadoso, que sea cariñoso, que sea el príncipe Disney, le llamo yo, que le lleve rosas, que le lleve flores, que vaya en el caballo a traerla y a rescatarla de la realidad donde está. Veamos la expectativa, esa es la expectativa, veamos la realidad. ¿Cuántos hombres de Guatemala cumplimos con esa expectativa o con ese sueño? Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que ir conociendo como salud mental. ¿Cuál es la expectativa que yo estoy teniendo y cuál es la realidad en la que vivo? Y en algún momento también es importante cómo reevaluar esas expectativas que voy teniendo para disminuir esas expectativas y adaptarlas un poco más a mi realidad, porque de lo contrario voy a pasar sufriendo si mi expectativa es un hombre cariñoso, pero yo me estoy buscando una pareja, o ya sea hombre o mujer, que no es cariñoso. Entonces yo ahí tengo que empezar a bajar mis expectativas, o empezar a enseñarle a la persona que sea cariñosa, o empezar a bajar mis expectativas. Pero entonces yo también tengo que hacer esa adaptación y no solamente quedarme con esa expectativa que voy a estar sufriendo toda la vida si la otra persona no es tan cariñosa como yo lo espero. Pero entonces, digamos, esto es como partes de la salud mental. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que hay factores que son determinantes para nuestra salud mental. ¿Cuáles son esos factores determinantes? Uno es el factor socioeconómico. Y ahorita vamos a hablar un poquito del contexto de la salud mental en Guatemala. Siempre se habla que la salud es muy cara. Y nosotros empezamos a ver, por ejemplo, tratamientos para algunos medicamentos que son caros en relación a la parte física. Y siempre nosotros pensamos que yo no voy con el médico, o algunas personas, yo no voy con el médico porque realmente sale muy caro el tratamiento. Sin embargo, dentro de la salud, el tratamiento que es muy caro es un tratamiento de salud mental. Y es algo que es muy sencillo cultivar la salud mental, pero en algún momento nosotros podemos perder esa salud mental. Y vamos a hacer un ejemplo. Hagamos cuentas, porque eso me gusta mucho a mí. Veamos cuál es la inversión de salud mental para una persona promedio en Guatemala. ¿Cuánto gastaría? Imaginemos, vamos con algo sencillo, que no sea muy complicado. Por ejemplo, imaginémonos un problema de ansiedad o un problema de depresión. Y hablemos de un medicamento que es relativamente económico, que sería sertralina. Entonces, pero resulta que para poder empezar a tener los medicamentos, usualmente necesitamos el diagnóstico de un psiquiatra. Esto implica ir con el psiquiatra, y la consulta con el psiquiatra, si encontramos un psiquiatra que sea consciente, el promedio estará entre 800 y 1000 quetzales por consulta. Eso es lo que cobra un psiquiatra aproximadamente. Entonces, en la primera consulta el psiquiatra va a hacer la evaluación, va a hacer el diagnóstico y nos va a dejar el medicamento. Este medicamento, si nosotros lo podemos encontrar, como les decía, hagamos de caso sertralina. Nosotros hemos cotizado sertralina, y la sertralina más barata la estaremos cotizando alrededor de 300, 350 o 400 quetzales, la caja de 30 tabletas. Si le dejaron una tableta por día, pues excelente, porque gastará 400 quetzales para una caja. Pero ¿y si le dejan 2 tabletas? O el máximo que le pueden dejar es 4. Imagínense que le dejen 4 tabletas al día, serían 4 cajas las que necesita al mes. Eso nos haría 400 quetzales por 4 cajas, serían 1600, más los 800 de la primera consulta del psiquiatra. Pero el psiquiatra nos va a dejar el control a los 15 días. Eso implica otros 800 quetzales.
Quiere decir que solo en el psiquiatra voy a gastar 1.600 y aproximadamente 1.600 también en la receta que me va a dejar. Solo ahí estamos hablando que son 3.200, si mal no recuerdo, y si mis cuentas no me fallan, estaríamos hablando de 3.200 solo para el tratamiento con psiquiatra y de medicina. Pero a esto hay que agregarle también el tratamiento con el psicólogo, porque para que una persona tenga una recuperación total se necesita el abordaje del psiquiatra, se necesita el abordaje farmacológico y se necesita el abordaje de psicoterapia. El promedio más o menos de una consulta con un psicólogo es alrededor de 250 quetzales por consulta. Pero estos 250 quetzales por consulta, las primeras 4 sesiones, por ejemplo, son semanales. Esto quiere decir que usted va a tener 1.000 quetzales para el primer mes. A partir del primer mes, el psicólogo va a dejar ya la consulta aproximadamente cada 15 días. Eso es el costo a nivel económico de la salud mental en Guatemala. Entonces, nosotros tenemos que ver realmente hasta dónde está nuestra parte económica como para poder decir, bueno, no hay ningún problema, entonces que me dé depresión, que me dé ansiedad, porque sí puedo cubrir los gastos. La salud mental en Guatemala es muy cara y eso tenemos que entenderlo nosotros. Entonces el factor socioeconómico va a ser muy importante, no solamente para un tratamiento, sino qué factores socioeconómicos generan estrés y ansiedad en las personas. Por ejemplo, los préstamos, las deudas. En la clínica he tenido yo muchas personas que se acercan conmigo y que van, mira, es que ya no puedo dormir, estoy en la noche vuelta y vuelta, no concilio el sueño, dan las 2, 3 de la mañana, a veces me duermo a las 3 de la mañana y a las 5 ya suena la alarma y tengo que levantarme, al día siguiente paso enojada, de mal humor, sin ganas de hacer nada, con sueño, no quiero que nadie me hable, y cuando le pregunto, mire, ¿qué es lo que piensa en la noche? ¿Cómo voy a pagar la deuda? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver. El factor económico es uno de los factores que genera muchos problemas de salud mental en Guatemala y es algo que nosotros tenemos que ir teniendo. Factores, ¿qué determinan los factores entonces? Estamos hablando del factor socioeconómico, tanto para el tratamiento como para el diario vivir que nosotros tenemos, y también los factores ambientales. Esos factores ambientales, por ejemplo, violencia, lugar donde vivo, discriminación, bullying en caso de las escuelas con los niños, acoso laboral también para las personas cuando están trabajando. O sea, todos estos son los factores que vamos teniendo nosotros como ambientales. Existen también otros factores relacionados como con la genética o la biológica, o la parte biológica, perdón. Vamos a ver también que enfermedades como la depresión, la ansiedad, tienen un factor hereditario y un factor genético que determina la probabilidad, o siempre está el factor de riesgo de una persona que, por ejemplo, papá o mamá padeció depresión, tiene mayor probabilidad de padecer también depresión conforme vaya creciendo. Igual ansiedad. Otro factor también que es hereditario porque se ha descubierto es la parte del alcoholismo. Una persona cuyos padres han sido alcohólicos y tiene mucha probabilidad en algún momento de desarrollar también la enfermedad. Esto sería como la parte biológica, pero ahí también entran los factores de protección a nivel social. Genéticamente yo puedo tener la predisposición, por ejemplo, del consumo de alcohol, pero en el lugar donde estoy en un lugar donde no hay consumo, donde al contrario de consumo lo que hay es un ambiente más sano, donde hacemos deporte, donde comemos más sano a nivel general. Entonces esto se convierte en un factor de protección que evita que yo en algún momento vaya a desarrollar este consumo de alcohol. También otro de los factores a nivel social que va a determinar alguna afección para nuestra salud mental está relacionado con el abuso de sustancias. Hay estudios que demuestran que la marihuana puede ser un factor predeterminante de una enfermedad que se llama esquizofrenia. Y la característica principal de la esquizofrenia son las alucinaciones. Pueden haber alucinaciones auditivas, quiere decir que una persona escucha que le hablan. Puede haber también alucinaciones corporales
o alucinaciones táctiles, donde va a sentir que caminan gusanos en su cuerpo, que caminan arañas, que caminan hormigas, o también puede tener visiones donde ve algo que nadie más está observando. Entonces, todo esto es algo que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta. El consumo de sustancias también puede generar una alteración en nuestra salud mental. Hay otro padecimiento que se llama la demencia de Korsakoff, y la demencia de Korsakoff está relacionada directamente con el consumo de alcohol. Hay personas que después de tener un consumo de alcohol ya comienzan con alucinaciones o delirios. Conforme vaya avanzando esta enfermedad, va a ir disminuyendo la capacidad de la persona. Va a perder la memoria, no va a recordar hechos que pasaron y va a empezar a confundirse. A eso nosotros le conocemos como demencia de Korsakoff. Entonces, dentro de los factores determinantes que hay en la salud, tenemos el factor socioeconómico, el factor ambiental y el factor biológico, que serían como los factores también que nos pueden afectar. Factores como consumo de alcohol, abuso de sustancias o incluso actos de violencia nos generan también alteración en nuestra salud mental. Hay algo que se llama estrés postraumático. El estrés postraumático ocurre luego que nosotros hemos estado en contacto o hemos estado en presencia de algún hecho que ha puesto en riesgo nuestra vida o en riesgo la vida de otra persona. Hay personas que, por ejemplo, van en un bus, son asaltadas en el bus y luego empiezan a generar estrés postrauma. ¿Cómo se identifica el estrés postrauma? Porque la persona ya no quiere subirse a un bus. Otra de las características es que comienza, por ejemplo, a soñar lo que pasó, comienza a escuchar la voz de que le estaban diciendo, cómo fue la amenaza. Entonces esto ya empieza a generar cierta dificultad en relación a nuestro diario vivir, y eso tenemos que atenderlo porque es parte también de nuestra salud mental. Entonces la salud mental se trata de garantizar desde el gobierno de Guatemala. En la Constitución Política de la República, en el artículo 93 se encuentra el derecho a la salud, y esto nos indica que el gobierno debe implementar políticas públicas que incluyan a diversos sectores como trabajo, la educación, seguridad, justicia, ambiente, entre otros, con el fin de garantizar la salud mental de todos los guatemaltecos. Entonces, la salud mental del guatemalteco no solamente depende del Ministerio de Salud, depende también de otros ministerios, y por eso es que hay ciertos protocolos específicos, como por ejemplo educación tiene un protocolo para actuar cuando hay niños víctimas de violencia, tanto violencia física como violencia sexual, pero también tiene un protocolo para actuar en los casos de cuando hay bullying en las escuelas o acoso escolar. Y así tendríamos que ir viendo, cada uno de los ministerios va a tener cierta influencia, ciertos programas o cierta injerencia en todo lo que es salud mental. Dentro de todo esto, nosotros como salud, como Ministerio de Salud, existe lo que es el Hospital Federico Mora, que este hospital pues es el único hospital de salud mental que existe en Guatemala, pero que en este momento está pasando por un proceso de transición donde todos los enfermos que se encuentran en Federico Mora poco a poco serán devueltos a las familias y van a hacer tratamientos ambulatorios. Ese cambio que se comienza a dar, a raíz de ese cambio, nosotros en los centros de salud ahora empezamos a tener, bueno, no en todos, sino en algunos centros, empezamos a contar con medicamentos que en algún momento podemos utilizar para el tratamiento de algunos padecimientos. En el centro de salud, por ejemplo, el CAP Zumpango, en el Centro de Atención Permanente de Zumpango, que es el lugar donde nosotros tenemos el medicamento como distrito, nosotros allá contamos con sertralina. La sertralina es utilizada para trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, también para ataques de pánico, nosotros utilizamos sertralina. Ese lo tenemos en el Centro de Salud, en el CAP Zumpango, y allá lo podemos dar a la población. También tenemos otro medicamento que se llama risperidona. La risperidona específicamente se utiliza para el tratamiento de esquizofrenia. Entonces, como les decía hace un momento, personas que tienen dificultades con escuchar voces, que miran algunas imágenes o que escuchan que alguien les está indicando algo que tienen que hacer,
es esquizofrenia y también hay tratamiento para esto. También contamos con ácido valproico. El ácido valproico se utiliza para dos tratamientos específicos que nosotros lo estamos utilizando. Se utiliza como un estabilizador del estado de ánimo. Esto quiere decir que se va a utilizar en padecimientos como por ejemplo bipolaridad. La bipolaridad se utiliza también el ácido valproico para un estabilizador y evitar esos cambios que se tienen en la bipolaridad. Hay ciertas cosas que se ponen como o ciertos términos que se ponen como muy comunes. Por ejemplo, se dice, mira, es que eres bipolar, pensando en que ahorita en la mañana está contenta, pero en la tarde está triste o en la noche ya está enojada la persona. Y entonces se le dice, no, es que mira, tenés bipolaridad. No es la bipolaridad así. Entonces, para que nosotros vayamos teniendo como una idea de cómo es que va funcionando cada uno de los medicamentos, tendríamos ciertos diagnósticos y formas de ir trabajando para tener ese apoyo, pero lo importante es que nosotros tenemos ese apoyo ahora en el CAP Zumpango, por ejemplo, que atiende a Zumpango, Santo Domingo Xanacoc y San Bartolomé Milpas Altas. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y posterior a esto llegaremos a las conclusiones de nuestro tema del día de hoy y vamos a hablar también un poquito más relacionado con algunos padecimientos que son los más comunes y cómo podríamos evitar nosotros o qué podemos hacer para mantener nuestra salud mental. Continuamos entonces con nuestro tema y hace un momento hacíamos referencia a los medicamentos que nosotros contamos ahora en el CAP Zumpango. Nos quedábamos hablando un poquito sobre el ácido valproico y les comentaba que el ácido valproico se utiliza tanto para trastorno de bipolaridad, pero también se utiliza para epilepsia. Entonces las personas que comúnmente nosotros le decimos en la calle, ¿verdad?, que le dan ataques, lo que padecen es epilepsia y nosotros tenemos tratamiento ahí para que es el ácido valproico que se utiliza también para el tratamiento de epilepsia. Y en este momento no tenemos, pero sí hemos contado con clonazepam. El clonazepam es un tranquilizante que se utiliza usualmente en combinación con algunos otros medicamentos para tranquilizar primero a la persona. Por ejemplo, se utiliza mucho con ansiedad, se deja clonazepam para que la persona pueda dormir por las noches, porque una de las características de la ansiedad es que no deja dormir, y se le deja sertralina para empezar a disminuir los episodios de ansiedad. Entonces ahí es donde ya empezamos nosotros a ver la combinación de psicofármacos. Solo para hacer como un pequeño resumen, entonces en este momento nosotros en el centro de atención permanente en Zumpango tenemos sertralina utilizada para ansiedad, para depresión, para ataques de pánico. Tenemos también risperidona utilizada para esquizofrenia. Tenemos también ácido valproico utilizado para el tratamiento de bipolaridad y epilepsia, y tenemos clonazepam, o en otro momento hemos tenido clonazepam, en este momento lo contamos, pero también hemos tenido clonazepam que nos ayuda para tratamientos y como relajante para que la persona pueda dormir. Entonces es muy importante que nosotros como población sepamos esto, porque somos una opción ahora también. Y si ustedes se dieron cuenta hace un momento cuando estábamos hablando de qué tan oneroso o qué tan caro puede ser un tratamiento psicológico o un tratamiento psiquiátrico, pues nosotros contamos con algunos medicamentos que en algún momento podemos ser el centro de referencia, y nosotros llevaríamos también ya en el CAP Zumpango el tratamiento de apoyo a nivel psicológico. Allá entonces se lleva el tratamiento farmacológico y también se lleva el apoyo psicológico en el mismo lugar. ¿Por qué hablamos de todo esto? Para que entendamos cómo es la salud mental en Guatemala. ¿Por qué es que los guatemaltecos en algún momento le ponemos mucha atención o poca atención a nuestra salud mental? Ahora hablemos un poquito entonces de qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cómo podemos conceptualizar la salud mental o qué elementos tienen nuestra salud mental. Dentro de nuestra salud mental nosotros vamos a encontrar algo que se llama autoestima y autoconcepto. Una forma muy fácil de poder entender la autoestima
es ese cuidado que nosotros nos damos. Es dormir a la hora que tenemos que dormir. Por ejemplo, vamos a salir ahora que están días lluviosos. Voy a salir y ¿qué es lo primero que hago? Buscar algo para cubrirme, ya sea una chumpa, o una sombrilla o un paraguas. ¿Por qué? Porque empiezo a protegerme. Eso es autoestima. Empezar a cuidarme, empezar a alimentarme de una forma adecuada, empezar a tener mis 8 horas de sueño. O sea, eso implica cuidar mi salud, cuidar mi cuerpo, la forma también como yo en algún momento me trato. La otra vez estábamos hablando con una persona y decía, mire, ¿por qué no vino? Es que estaba enfermito. Pues, hasta esa forma, o sea, tratarme con cariño, decirme cosas bonitas para mí, eso también es parte de mi autoestima. Y dentro de nuestra salud mental también hay otro factor que es el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto hace relación a la forma como yo me visualizo, a la forma como yo me identifico, cómo yo me describo, cuáles son las habilidades que yo tengo. Autoestima sería una forma de cuidarme, protegerme y quererme. Autoconcepto es cómo me describo, cuáles son mis potencialidades, qué es lo que yo en algún momento tengo dentro de mis habilidades. Eso sería también la parte de autoconcepto. Y tenemos otra cosa que es el autocontrol. El autocontrol está relacionado directamente con el control que voy a tener de mis emociones. Cómo en algún momento yo voy a gestionar mis emociones, me voy a enojar rápido, no me voy a enojar rápido, qué puedo hacer para controlar mis emociones. Entonces, esto es parte también de la salud mental. Por supuesto, la parte que nosotros vamos a tener de hacer frente a la adversidad, eso se llama resiliencia. O sea, qué tan difícil pueden ser los problemas, cuál es mi habilidad para sobreponerme a esos problemas. Luego nosotros escuchamos historias de personas que han sufrido mucho en la vida y ahí van tranquilos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una parte de resiliencia muy elevada. Guatemala es un país muy resiliente. Guatemala en sí tiene, incluso fuimos catalogados, no me acuerdo quién fue quien hizo el ranking, como uno de los países más felices del mundo. Y es algo muy complicado, ¿verdad? Porque a veces viviendo en la situación en la que vivimos, somos uno de los países más felices que hay a nivel mundial. Somos uno de los países más cálidos. Aquí los guatemaltecos damos una sonrisa, damos un abrazo, recibimos a los extranjeros con una buena bienvenida, cosa que de repente no se hace en otros lados. Pero eso que tiene que ver es nuestra personalidad, es nuestra salud mental, es nuestra forma de ser como identidad nacional. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir fomentando también. Y esto tiene que ver mucho con la forma como nosotros nos percibimos, con la forma como nosotros nos sentimos y la forma como nosotros nos queremos. Ahora, hablar también de salud mental implica hablar de algunos padecimientos que se pueden presentar, como por ejemplo los trastornos del estado de ánimo. Al hablar de trastorno del estado de ánimo, sí estamos hablando ya de la depresión. Características principales de la depresión. Una característica principal es la tristeza, que sería como la principal y la más importante. Pero es una tristeza que no tiene y no debe tener alguna justificación. Nosotros vemos a una persona triste y le preguntamos, mira, estás triste, ¿qué te pasó? Y esta persona nos dice, no, es que fíjate que estoy triste porque se murió mi mascota, porque me cambié de vivienda, porque me cambié de trabajo. Entonces, esta parte es una justificación. Falleció un familiar. Esto es una justificación que tiene para una tristeza. ¿Por qué? Porque es normal sentirse triste cuando hemos tenido una pérdida. Entonces ahí estaríamos hablando de una tristeza que es justificada. Pero cuando estamos hablando de una tristeza que no es justificada, la persona directamente le pregunta, no, mira, ¿y por qué estás triste? Y la persona dice, no sé, solo sé que tengo ganas de llorar y paso llorando la mayor parte del tiempo, tengo un sentimiento de tristeza. Ahí es donde ya estaríamos hablando nosotros de una de las características principales de la depresión, la tristeza que hay a nivel general. Luego vamos a tener, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, tenemos el trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo es un trastorno que se da cuando nosotros empezamos a tener mucho estrés, mucha ansiedad, ansiedad agudo, perdón, vamos a tener mucha ansiedad y vamos a tener episodios de ansiedad como por ejemplo que empiezo a sentir que el pecho se me presiona, empiezo a sentir que me hace falta el aire, empiezo a sentir también una desesperación, empiezo a sentir que mi corazón se va a detener o que mi corazón va a latir tan fuerte que de repente se va a salir de mi pecho.
Esa es parte de esta ansiedad. ¿Qué pasa? La persona piensa que tiene algún padecimiento del corazón y usualmente hacen primero toda una visita a diferentes médicos. Van con el médico general y el médico general dice, mira, ahí lo que tenemos que hacer es un electro. Mandan a hacerle un electrocardiograma, llega con el resultado y si el médico sabe leer el electrocardiograma, pues se lo va a leer. Si no, le va a decir, mira, hay que ir con un cardiólogo y entonces va con el cardiólogo. El cardiólogo incluso a veces le ponen un holter, se llama, un aparatito en el brazo para ir controlando cómo es la presión arterial, ver que no haya ninguna dificultad en el corazón ni nada por el estilo. Y entonces, posterior a eso, llega ya y le dice, mire, usted no tiene nada. O sea, usted está bien, su corazón está bien, y la persona sigue, pero mire, ¿por qué me sigue doliendo el corazón? Y ahí es donde entonces se descarta toda la parte física y comienza a aparecer toda la parte psicológica, que en este caso sería directamente la parte de la ansiedad. Entonces la persona tiene los ataques de pánico, que así es como se conocen. Los ataques de pánico son esa parte donde en algún momento ya no se siente que no se respira, que el corazón se va a detener o que el corazón se va a salir del pecho, que hay una opresión en el pecho, una desesperación, la persona no quiere hablar con nadie, quiere salir corriendo, siente que se muere, porque directamente eso es lo que dice la persona. O sea, yo me voy a morir porque siente que de veras su corazón se va a detener. Entonces, estos son como los dos tratamientos, dos de las enfermedades como más comunes, o dos de los padecimientos psicológicos o mentales, perdón, de salud mental más comunes: ansiedad y depresión. El otro que es muy común también es la esquizofrenia, que ya les había dicho cuáles eran las características. Y ahora veamos entonces, solo para que tengamos una idea, alrededor de 260 millones de personas sufren de ansiedad en el mundo. O sea, es un padecimiento que es muy común. Y vamos a ver si tengo el dato aquí de la depresión. No, el dato de la depresión no lo tengo en aquí donde estoy, pero déjenme ver, si me recuerdo les voy a compartir cuánto es la parte de depresión o cuál es el dato de depresión que en algún momento tenemos. Pero entonces nosotros podemos ver, ya vimos cuál es el contexto en Guatemala de la salud mental, ya vimos que es muy caro un tratamiento de salud mental en Guatemala. Ya vimos cuáles son las enfermedades como más comunes que podemos tener, pero ahora también viene otra parte. Veamos qué podemos hacer nosotros para evitar empezar a desarrollar algún tipo de enfermedad mental o algún padecimiento mental. Lo primero es hacer ejercicio. Hagamos ejercicio. 15, 20 minutos de ejercicio nos va a ayudar mucho, nos va a liberar estrés, nos va a liberar ansiedad, nos va a liberar toda la presión que nosotros podemos estar empezando a tener, y eso nos va a ayudar. Entonces, algo sencillo, 15, 20 minutos de ejercicio 3 veces por semana, porque solamente es como parte de prevención. Otra cosa que tenemos que hacer también es, tengamos una persona de confianza para poder contar todo lo que nos está pasando. No nos guardemos las cosas. Tengamos a alguien para poder decir qué es lo que nos está ocurriendo. Algo muy importante, por favor, dieta equilibrada. Comamos más sano. O sea, hay estudios que demuestran que la alimentación saludable también ayuda mucho a la parte de la salud mental. Entonces, evitemos comer mucha comida chatarra, mucha grasa. Evitemos comer, por ejemplo, jugos o Coca-Cola, Pepsi-Cola, todo lo que son las gaseosas. Evitemos, porque eso tiene mucho azúcar. Evitemos también comer, cuando estamos hablando de evitar comer azúcar, las personas piensan inmediatamente, es que yo no le estoy echando azúcar, por ejemplo, al café, pero eso es lo mínimo que nosotros consumimos de azúcar. Hagamos de cuenta, si mal no recuerdo, una Coca-Cola tiene alrededor de 12 cucharadas de azúcar. Un té de esos que nosotros conocemos, del té frío que venden en la tienda, tiene alrededor de 14 a 16 cucharadas de azúcar. Un jugo tiene alrededor de 8 cucharadas de azúcar. Entonces, lo que nosotros consumimos de mayor azúcar es precisamente en las bebidas. Y luego también tendríamos que tomar en cuenta los pastelitos. O sea, cuando nosotros vamos a la tienda y compramos pastelitos, cuando nosotros nos compramos un pingüinito, nos compramos un gansito, nos compramos un mipolete o cualquier de todos esos que vienen así empacados, esos también tienen mucho azúcar. Las donas, o sea, todo lo que sea dulce que nosotros estamos comiendo, vamos a generar un exceso de azúcar en estos alimentos. Entonces, disminuyamos también el consumo de azúcar. El exceso de azúcar nos empieza a generar ansiedad. Si nosotros disminuimos el consumo de azúcar, vamos a disminuir también la parte de la ansiedad que podemos empezar a tener. ¿Qué otras cosas podemos ir haciendo?
Vamos también generando la parte de aprender a identificar nuestros estados de ánimo. Esto nos va a permitir, ¿para qué? Para ir controlando nuestras emociones. Nosotros le decimos perlas, ¿verdad? Una perlita. Si ustedes tienen un niño que en algún momento ahorita todavía está aprendiendo a controlar emociones entre los 4 y los 6 años, una película que podemos utilizar mucho es Intensamente, pero la primera parte. Intensamente 1 nos puede enseñar a regular emociones en los niños. E incluso podemos empezar a hablar así. Bueno, y ahorita mira quién está en control. Furia, alegría, tristeza. Entonces son cosas que nosotros podemos ir haciendo para tener el control de nuestra salud mental y también ir controlando las emociones. ¿Por qué es importante conocer nuestra emoción? Porque si nosotros estamos enojados, vamos a saber cómo actuar. Si nosotros estamos tristes, vamos a saber cómo actuar. Pero si nosotros no sabemos ni qué sentimos, a veces le preguntamos a la persona, mire, ¿y usted qué siente? Ay, no sé ni qué estoy sintiendo. Entonces, si no sabe ni qué está sintiendo, no sabe tampoco qué hacer con lo que está sintiendo. Pero si está enojado, entonces ya vamos a saber qué hacer con el enojo. Si estoy triste, ya sé qué va a hacer con el enojo. Pero es importante determinar entonces cuáles son nuestros estados de ánimo para nosotros poder tener esta parte. Para ya ir como finalizando también nuestra información del día de hoy, por favor, va a ser muy importante. Hablemos con una persona de confianza para decir lo que nos está molestando. Si nosotros no convirtamos un mal momento, que ese mal momento que pasamos en el día no nos arruine el resto del día. Es un mal momento, fue un mal episodio, no nos tiene que pensar que fue un día malo, porque hubieron muchas más cosas buenas de lo que estamos viendo. Contar con tiempo, hagamos un espacio para hacer cosas que nos gusten. Si a usted le gusta cocinar, tómese un tiempo para cocinar. Si le gusta bailar, tómese un tiempo para bailar. Si le gusta salir a caminar, tómese un tiempo para caminar, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros también debemos hacer. Dediquemos tiempo para hacer ejercicio, comamos sano y también, si en algún momento es importante, busquemos ayuda de un profesional. O sea, empecemos a llegar a la parte de psicología. No es necesario estar loco. La gente en la calle dice, es que estoy loco y yo no estoy loco y por eso no voy a psicología. Los locos son los que van a psicología. No. Cualquier cosa en la vida nos puede pasar y nos puede desequilibrar. O sea, ninguno de nosotros está libre de que nos dé depresión, ninguno de nosotros está libre de que nos dé ansiedad. Ya ninguno de nosotros está libre de cualquier enfermedad mental. Las presiones de la vida incluso pueden generar esos trastornos. Entonces, el llegar con un profesional de salud mental no implica que yo estoy loco, implica que me estoy cuidando, implica que yo de repente ya no puedo con mis propios medios llegar a mantener un estado de salud adecuado a nivel de salud mental. Implica, por ejemplo, que tengo dificultades para hablar con mi pareja, que tengo dificultades para hablar con mi papá, que tengo dificultades para hablar con mi mamá, que tengo problemas con mis hermanos. Eso es lo que nosotros vemos en clínica, ¿ya? Porque los trastornos mentales mayores no los podemos ver nosotros en clínica, porque como les decía, ya implican medicamento específico para llevar un tratamiento más completo. Entonces, en la clínica de psicología nosotros ayudamos a que las personas retomen el equilibrio en la vida, porque realmente eso es lo que estamos perdiendo, el equilibrio, y es lo que tenemos que hacer, retomarlo. ¿Para qué? Para estar en un estado de bienestar, tanto físico, psicológico como social, y entonces poder estar, como lo decía en la definición de la Organización Mundial de la Salud, en salud como tal. Entonces agradezco mucho el espacio que me han dado. Las compañeras todavía tienen información para compartir con ustedes. Cualquier consulta, por favor, pueden acercarse al CAP Zumpango. Ahí comenzamos a atender la clínica a partir de las 7 de la mañana. Es con cita que ustedes van a llegar, y como es con cita, pueden incluso, si son de acá de San Domingo Xenacog, se acercan por favor al centro de salud, las compañeras llaman a la clínica de psicología, generamos la agenda para que ustedes lleguen ya de una vez con una cita específica. Y no solamente lleguen a sacar la cita. Si su cita es a las 10 de la mañana, ustedes llegarán tipo 10 menos 10, 10 menos cuarto. No tiene que estar desde las 6 de la mañana en el CAP, o a veces a las 5 de la mañana que llegan las personas, porque ya su cita está apartada y la hora para trabajar con usted ya estaré ahí. Entonces, ya para ir cerrando como parte de mi intervención, les hago la invitación de que si es necesario, si ustedes están detectando que algo les está generando alguna dificultad dentro de sus relaciones sociales,
acérquense a la clínica de psicología, con mucho gusto les podemos atender. Muy bien, buenos días a todos los que nos escuchan y también los que nos visualizan. Queremos hacer la invitación a todas aquellas mujeres que se encuentran en embarazo y desean llevar un control y no han decidido en dónde. Pueden acercarse al puesto de salud y se les estará atendiendo con gusto, o para aquellas que llevan un control en algún otro centro pero no han obtenido su vacuna, igual pueden acercarse al puesto de salud. Si no tienen número de expediente con nosotras, pueden acercarse al puesto con la copia de su DPI y se les estará creando un expediente, ya sea que pueda acercarse por la mañana o por la tarde. Estamos ahí para servirles y también para hacerles la invitación a que en el mes de octubre no tendremos el club de embarazadas en el segundo martes, lo tendremos en el primer martes, que sería el 7 de octubre. Entonces, para las que no fueron este mes, pueden acercarse el siguiente mes, que sería el 7 de octubre, ¿verdad? Estarán atendiendo a la ginecóloga, también se harán laboratorios, también estará el nutricionista, ¿verdad? Entonces, para que todas tengan una atención completa, pueden acercarse ese día. O si necesitan más información, igual estamos de lunes a viernes en el puesto de salud para que se le pueda ampliar la información, ¿verdad? Entonces, queremos agradecer por su atención, ¿verdad? El tema del día de hoy con el Lic Byron fue muy amplio, ¿verdad? Ya que es un tema muy importante y agradecemos su atención, esperando a que puedan sintonizarnos la próxima semana, y Lic va a dar una última información. Y parte de lo que nosotros utilizamos también como de nuestra expresión tiene que relacionarse con la música. La música lleva mucha parte de un mensaje y nosotros tendríamos que empezar a identificar la música que nos haga crecer, la música que en algún momento nos ayude a sentirnos mucho mejor. Tanto es así que dentro de la psicoterapia existe algo que se llama musicoterapia, que es terapia psicológica a través del ritmo, a través del sonido. El día de hoy quiero despedirme con una melodía que se utilizó mucho durante tiempo de pandemia también, pero lo que les pediría es escuchen el mensaje. O sea, la palabra resistiré, que es básicamente el mensaje de la canción. O sea, no importa qué tan complicada sea nuestra vida, no importa qué tan complicado sea nuestro problema, tenemos la capacidad, lo que se llama resiliencia, para poder salir adelante. O sea, siempre hay una forma, siempre hay una salida. Veamos que nosotros somos muy fuertes. Siempre busquemos ayuda si fuera necesario, pero dentro de nosotros está ese impulso del ser humano por tratar de salir adelante, esa energía vital que nosotros tenemos para salir adelante, no importa la adversidad o lo difícil que sea, siempre lo vamos a lograr. Entonces agradecemos el espacio a la radio y pues nos despedimos, ¿verdad?, con que ustedes escuchen esta melodía que es muy interesante y tiene un mensaje que nos puede ayudar mucho. Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, se revelan los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré erguido frente a todo,
aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré leyero para endurecer la piel. y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, Soportaré los golpes y jamás me rendiré. y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Una 11 de la versión hecha por mañana artistas. y 5 minutos. ¿Sabe por qué están criminalizando a las autoridades indígenas de